Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. Una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje del plan de salvación dispuesto en la palabra de Dios para todo ser humano. Una salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino la gloria toda sea a Cristo, a Dios, porque la salvación que Dios ha dispuesto es obra de Dios en el creyente desde principio a fin. Sea corto o largo el tiempo, pero es obra de Dios. Pero el ser humano creyente necesita saber cuál es su parte. Su parte es una entrega completa de cuerpo, alma y espíritu, y de todo lo que uno es, y de todo lo que tiene. Y estar dispuesto a dejar todo eso por la gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo. Si así creemos y confiamos que Dios puede tomar nuestra vida, entrar a nuestra vida y realmente salvarnos del pecado que está en nosotros y del pecado que está en el mundo, en todas las cosas, y del tentador que originó este pecado, eso es obra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 347 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. Y por medio de este estudio, comprender realmente, con toda claridad, certeza y seguridad, de que el creyente verdadero puede llegar a ser justo por fe y gracia y comenzar a vivir una vida cristiana plena. Una vida cristiana libre de todo pecado y de sus consecuencias. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Hasta aquí hemos estudiado qué significa realmente la justificación por la fe o salvación por fe y gracia. Y todo el plan de salvación para que el creyente pueda experimentar es obra del Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando ahora cuál es la obra del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo. Pero hasta aquí hemos estudiado por qué es importante estudiar sobre la obra del Espíritu Santo. Como hemos dicho, la personalidad del Espíritu Santo no está revelado claramente, pero sí está revelado la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación, en el creyente y en todo lo que tenga que ver el plan de salvación, el ministerio del Espíritu Santo. Hemos establecido como mínimo 20 razones que nos pueden llevar a tomar una decisión de estudiar la obra del Espíritu Santo. Porque si no comprendemos claramente
y realmente la obra del Espíritu Santo, no podremos experimentar la salvación. No podremos ser justificados por la fe y tener la paz, como dice Romanos capítulo 5:1. No podremos ser cristianos verdaderos, bienaventurados, felices. No podremos anticipadamente gozar la salvación viviendo en paz en este mundo, a pesar que el mundo está en convulsión, en violencia y en toda clase de males. El creyente verdadero puede estar, dice, aún en este mundo, en este tiempo, en paz. Así como cuando el mar está en tempestad, pero una avecilla canta feliz en algún arbusto a la orilla de ese mar tempestuoso. Así, el verdadero cristiano en Cristo, con una vida espiritual, con el amor de Dios, puede estar gozoso, feliz, tranquilo, en paz, en medio de las tormentas de este mundo que se están desatando. Y de esto la Biblia ya nos ha hablado mucho. Los discípulos de la iglesia primitiva, los apóstoles, nos dejaron la historia. Cuando ellos eran encarcelados, estaban felices cantando. Cuando ellos eran azotados, 40 azotes menos uno, o cuando ellos eran apedreados, Dios los guardaba y los levantaba y no pasaba nada. Ellos predicaban el Evangelio feliz, gozosos, contentos, a pesar de la oposición, a pesar de la resistencia, a pesar de la persecución. Así como Cristo vivió una vida de paz, de gozo, de felicidad, a pesar que enfrentó todos los males y aún la muerte. Esa es la salvación verdadera que Dios ha dispuesto. Con esa salvación queda respondido la pregunta que en este mundo, quién sabe, todo el mundo, los habitantes se preguntan y dicen, si Dios existe y tiene poder, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite que tantas cosas acontezcan en este mundo que no son agradables? Realmente Dios ha dispuesto la solución para poder ser liberado de esos males. Es por medio del plan de la salvación. Los que quieren, los que desean realmente, sinceramente de corazón, vivir una vida de justicia, una vida recta, una vida buena, una vida feliz, está disponible el plan de salvación. Aceptar a Cristo, conociendo y dando los 12 pasos, que son las condiciones para recibir la salvación y una vida nueva, se puede entonces disfrutar, ser liberado, y realmente Dios existe, y todos los que hemos experimentado y lo estamos viviendo por fe esta vida cristiana, damos razón que Dios es realmente mucho más de lo que podemos imaginar. Dios es 1000 veces mucho mejor que un padre, una madre que cuida, protege a sus hijos. Así, si nosotros nuevamente somos adoptados en la familia de Dios, llegamos al segundo nacimiento del Espíritu, entonces llegaremos a ser hijos de Dios y tenemos todo el cuidado, toda la protección, todo lo que
el hombre pueda necesitar en este mundo, Dios está dispuesto a proveernos. Por eso Jesús claramente estableció esta verdad en el Evangelio de San Mateo 6:33. Buscad, dice, primeramente la salvación, el reino de Dios. Ocupaos en vuestra salvación, dijo el apóstol Pablo. Y todas las demás cosas Dios suplirá, Dios solucionará, Dios estará con el creyente, así como un padre, una madre no abandona a sus niños pequeños y vive con ellos y siempre busca el bienestar de ellos y los protege. Así Dios quiere protegernos. Por eso es necesario estudiar ahora la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Hemos establecido 20 razones y vale la pena recordar, solamente enumeraremos. Y los que no han estado en nuestro estudio pueden volver al estudio. La primera razón es que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en este mundo y en el plan de salvación. Segunda razón, es el agente señalado, el Espíritu Santo, para poder estampar, imprimir, establecer y darnos la experiencia del plan de salvación. Solo si nosotros le permitimos, podemos experimentar y vivir esa salvación en Cristo, aún en este mundo, y aún en vida carnal, pero sin confiar en nuestra carne humana. Tercero, el Espíritu Santo no es enviado como un siervo para que nos sirva, nos ayude, y nosotros podamos utilizar según como queremos, no. El Espíritu Santo ha sido enviado, si es que nosotros le aceptamos, para usarnos como instrumento en sus manos, para dirigirnos, para guiarnos, para guardarnos del pecado. Garantiza la salvación en el creyente. Cuarto, hemos estudiado que el Espíritu Santo es el que nos puede conducir por el camino correcto. El hombre con su sabiduría se equivoca, el hombre falla, fracasa, se cansa, pero los que esperan en Jehová, que tienen el Espíritu Santo, no se cansarán, dice. Andarán por el camino angosto, por más difícil que sea el camino, el Espíritu Santo allanará. Quinta razón que hemos estudiado, no debemos nosotros tratar de realizar la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Debemos saber cuál es la parte nuestra humana, carnal. Toda la salvación, dice, de principio a fin, salvación del cuerpo, del alma y del espíritu, es obra del Espíritu Santo. La parte del hombre es la fe y permanecer en Cristo y estar dispuesto a dejar todo. Sexta razón, el que tiene el Espíritu Santo, el que aceptó el Espíritu Santo en su vida y tiene el mayor tesoro. Vale más que el oro, la plata. Es de inmensurable valor. Tener el Espíritu Santo, prácticamente el ser humano ya no quedará ni el oro, ni la plata, ni las cosas de este mundo, porque ya tiene algo mucho más que eso, que no se puede comparar con las cosas de este mundo. Séptima razón, el Espíritu Santo es la dádiva más grande que Dios concede al ser humano. Junto con el Espíritu Santo puede recibir todas las demás bendiciones. Octava razón que hemos estudiado.
El Espíritu Santo es el que imparte fe, inspira fe, da crecimiento a la fe. El ser humano carnal es incrédulo. Todo ser humano nacido en este mundo, el yo nos lleva, el ego nos lleva a la incredulidad. Novena razón. No solo debemos hablar del Espíritu Santo, predicar del Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo, no. Sino necesitamos entregar nuestra vida sin reservas completamente en sus manos para recibir beneficio. Décima razón. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que es hacer un pacto con Dios, de serle fiel, de mantenernos confiando todos los días, estar dispuestos a hacer su voluntad y permanecer en Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Para comenzar esa vida necesitamos el bautismo del Espíritu. Razón número 11. Dios concede el Espíritu Santo. Si nosotros lo recibimos, estamos ya preparados para la batalla contra el pecado. Tenemos que luchar con el poder del Espíritu Santo contra el pecado, el yo, el ego, contra los males de este mundo, todos los sistemas, monopolios, sistema de alimentación, sistema de educación, sistema de trabajo, sistema de vida en la ciudad, sistema de tecnología. Podemos vencer gracias a la obra del Espíritu Santo en el creyente verdadero. Razón número 12. La Biblia dice que lo que vale es la fe que obra por el amor. Necesitamos fe verdadera y tener el amor de Cristo en el corazón. Pero esa obra es obra del Espíritu Santo en el creyente. Razón número 13 que hemos estudiado. El hombre solamente puede hacer obras externas. Puede ser perfecto externamente, buena persona externamente, pero el hombre no puede cambiar su corazón. Nadie puede cambiar el corazón, la mente, ni la iglesia, ni el líder, nadie. Por eso no debe confiar en nadie. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar el corazón, la mente, los pensamientos, los deseos, los sentimientos, inclinaciones, todo eso. Pero el ser humano sí puede hacer un cambio externo. Pero la salvación es comenzar por el cambio interno y terminar en el cambio externo. Por eso Jesús dijo: yo he venido a establecer mi reino en el corazón de los seres humanos primero, para que el mundo cambie y para que se establezca un nuevo reino de paz y de justicia en este mundo. Razón número 14. Dios estima a los seres humanos cristianos de acuerdo a la medida que tienen del Espíritu Santo obrando en sus vidas. El dinero no vale, la educación no vale, la posición social no vale para Dios. Razón número 15. Dice, el Espíritu debe actuar en la mente. Y cuando el Espíritu Santo actúa en la mente, entonces la luz, la verdad, el conocimiento va en crecimiento. Es como una mina. La verdad, el conocimiento, la sabiduría, la luz, va en crecimiento. Cada vez aprenderemos nuevas cosas de la Biblia. Cada vez los predicadores nos predicarán nuevas cosas. Pero cuando el predicador o cuando el creyente no tiene el Espíritu Santo en la mente, en el corazón, repetirá las mismas cosas, solo teoría, solo letras, sin poder. Razón número 16. Dios dice puede usar a los hombres cultos, educados, sabios.
si es que ellos están dispuestos a no manejar al Espíritu Santo. Si están dispuestos a ser manejados, entonces Dios los puede aceptar y utilizar. Razón número 17. La Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el creyente, necesita el Espíritu Santo en el corazón, en la vida, para enfrentar la crisis final de este mundo, la angustia y todos los poderes de este mundo que se están uniendo para poder esclavizar, manejar a la humanidad. Solo el Espíritu Santo nos puede liberar. 18. Dios dice que cuando imparte su Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber que hemos recibido el Espíritu Santo? Que tenemos el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo imparte luz, la luz es creciente, nuevas verdades. El Espíritu Santo da poder, poder para vencer al yo, al ego, poder para vencer todos los males de este mundo y al enemigo. Y el Espíritu Santo imparte mucho amor para amar al prójimo y amar a Dios. Mucho gozo, mucha paz para vivir feliz. Pero Satanás también imparte su Espíritu Santo al que no tiene el Espíritu de Dios. El mal espíritu imparte luz también, porque el diablo estudia la Biblia y puede dar luz. Y el diablo dice da mucho poder para engañar con los milagros. Pero el diablo dice no puede dar amor, no puede dar gozo, no puede dar paz, felicidad, no. Por eso un cristiano, una religión sin amor, es una religión frío, es un cristiano tibio, egoísta, no hay amor. Razón número 19. Dice, no retroceder o resistir cuando el Espíritu Santo nos guía y nos sugiere o nos habla lo que debemos de seguir o hacer. El que resiste al Espíritu Santo, prácticamente no hay quien pueda dirigirlo, guiarlo, ni librarlo de los males de este mundo, y no hay quien le dé salvación, ni justicia, ni santidad, ni poder para predicar el Evangelio. Si en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo pone buenos deseos, deseo de orar, deseo de estudiar, deseo de pedir a Dios cambio de vida, deseo de amar al prójimo, deseo de salir de la ciudad, deseo de abandonar los estudios de este mundo, los trabajos de este mundo, entonces hay que aferrarse a Dios, consagrarse, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Pero si nos resistimos y desechamos, estaremos perdidos para siempre. La razón número 20. Todo lo que el hombre puede pedir podemos pedir, dice, perdón, libremente, Espíritu Santo. Podemos pedir el carácter de Cristo, nuevo nacimiento, y podemos pedir sabiduría. Solo eso el hombre puede pedir, pero cuando el cristiano ha nacido a vida nueva, está justificado, tiene morando el Espíritu Santo, ahora sí podrá pedir todo. Y no se equivocará, porque el Espíritu pedirá, pondrá las palabras, inspirará los pedidos, para pedir correctamente, para que todos los pedidos tengan respuesta. Pero todo ser humano, libremente, aunque no tenga el Espíritu Santo, puede pedir perdón,
puede pedir el Espíritu Santo, puede pedir la vida, el carácter de Cristo y sabiduría para poder encontrar a Cristo y la salvación. Todo esto nos debe impulsar, todo esto debe crear necesidad, deseo de poder estudiar este grandioso estudio de la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Y ahora vamos a seguir estudiando, porque ya no vamos a repasar lo que hemos estudiado de las razones para poder estudiar y aceptar y recibir el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a la misión, a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante entonces conocer la obra del Espíritu Santo? El libro Cada día con Dios, página 250, nos puede inspirar. Dice así, basado en Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras, Dios, alumbra, hace entender a los simples. Entonces, ¿cómo podemos entender correctamente, espiritualmente, la palabra de Dios? Y cómo la palabra de Dios nos puede alumbrar, nos puede dar luz, vida, santidad, justicia, sabiduría, paz, felicidad, gozo, amor, cómo nos puede impartir. Dice así, en la actualidad hay tantos que ignoran la obra del Espíritu Santo en el corazón como los creyentes de Éfeso. Hechos 19, 1 al 6. En Éfeso, en el tiempo de los apóstoles, habían muchos creyentes. Eran religiosos, eran sinceros, pero habían recibido el bautismo del agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu, y no sabían cuál era la obra del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles llegaron, les enseñaron la obra del Espíritu Santo, y ellos creyeron y aceptaron, y nuevamente fueron bautizados, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ellos comenzaron a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, en la vida cristiana plena y completa en Cristo Jesús. Pero sin embargo, dice, no hay verdad que sea enseñada con más claridad en la palabra de Dios que la obra del Espíritu Santo. Los profetas y los apóstoles se han espaciado en este tema. Cristo mismo llama nuestra atención al desarrollo del reino vegetal para ilustrar la operación de su Espíritu al sostener la vida espiritual. Jesús enseñó la obra del Espíritu Santo, comparando con el reino vegetal, con las plantas. Jesús dijo, mirad, dice, las plantas del campo. El sembrador, dice, salió a sembrar y preparó el terreno. Y cuando la buena planta salió, eso es obra del Espíritu Santo y produce frutos, crece. Pero la semilla que cayó en mal terreno, también muchos nacen, pero no pueden crecer. Quedan enanos. Y por falta de crecimiento, por falta de la obra del Espíritu Santo, a la final quedan secos, muertos, fríos. Así Cristo enseñaba. Dice, la savia de la vid
que asciende desde las raíces, se extiende por todas las ramas para producir crecimiento, flores y frutos. La rama tiene que estar conectado al tronco, a la raíz, y recibe savia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 dice que nosotros somos rama silvestre, de la planta silvestre. Si somos injertados, dice, unidos a Cristo, a la raíz santa, seremos santos y creceremos alimentados por Cristo y daremos frutos del Espíritu. Esa es la verdadera vida cristiana. Todo eso es obra del Espíritu Santo, no es obra del hombre. En vano los religiosos, los cristianos profesos podemos decir, como los fariseos, yo cumplo la ley, yo practico la reforma por salud, yo guardo sábado, yo voy a la iglesia los sábados o los domingos, yo ayuno, ayudo al prójimo. En vano pueden gloriarse. No es obra del hombre carnal la obra de salvación, la obra de aprender a hacer el bien. No, es obra del Espíritu Santo en el creyente espiritual que ha nacido a vida nueva, que tiene dos naturalezas ahora, dos vidas, vida carnal y vida espiritual. El Espíritu Santo no puede cambiar al hombre carnal. Lo desecha y lo subyuga, lo pone en la cruz. Tiene que morir cada día, dice Pablo. Y el hombre espiritual debe crecer, florecer, dar frutos, gracias a la obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios en el creyente. Del mismo modo, dice, el poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del Salvador, invade el alma, renueva los motivos y los afectos e incluso somete los pensamientos a la obediencia de la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe a dar preciosos frutos. ¿Quién lleva a la obediencia al cristiano? El Espíritu Santo. ¿Quién le sugiere? ¿Quién pone la idea de hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. El creyente solo toma la decisión. Pero si el creyente hace caso o escucha al yo, al ego, al hombre viejo que está en él, entonces hará su voluntad humana carnal y caerá en pecado y fracasará. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de advertencias y mensajes que dice: escogeos a quién hoy serviráis cada día, a la carne o al Espíritu. Pablo también en Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5 dice: ¿en qué vida debemos vivir? ¿En vida carnal o espiritual? La carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. La obra de salvación es obra del Espíritu Santo. La voz, su educación, página 349, dice: ¿de cuál promesa conocemos menos acerca de su cumplimiento práctico que de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por medio de la cual se añade eficiencia a todos nuestros esfuerzos espirituales? Conocemos poco o mucho la obra del Espíritu Santo, dice. Porque el Espíritu Santo es el que da eficiencia, dice, éxito a la obra de la salvación en el creyente. La promesa del Espíritu Santo se menciona casualmente en los discursos. Se la menciona de paso y eso es todo.
se predica sobre profecías, se exponen doctrinas, pero aquello que es absolutamente esencial para la Iglesia, para que pueda crecer en fortaleza y eficiencia espiritual, con el fin de que la predicación lleve a la convicción y las almas se conviertan a Dios, ha sido largamente dejado fuera del esfuerzo ministerial, fuera de los sermones y de las enseñanzas. Muy poco se habla de la obra del Espíritu Santo. Más se predica, dice, profecías, doctrinas, principios, salud. Pero sin el Espíritu Santo, todo ello no valdrá de nada. Por eso Jesús a Nicodemo, que le dijo, Nicodemo era maestro de la religión, sabía profecías, sabía doctrinas, sabía principios, sabía leyes, pero no sabía nada del nuevo nacimiento en espíritu. Nicodemo pensaba que la religión se puede practicar con la vida carnal, con la mente carnal, con suficiencia propia, con preparación humana. Y con sabiduría humana estudiaba, entendía las profecías, doctrinas y predicaba, era maestro. Pero Jesús le dijo, eso es bueno y necesario, pero primero es el nuevo nacimiento del Espíritu. El Espíritu debe engendrar una nueva vida y dar una vida espiritual. El niño debe ahora crecer vestido con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo. Por eso el cristiano verdadero vive una vida santa, justo, perfecto, limpio, puro, consagrado, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero si se desprende, se desconecta y hace caso al yo o al mundo o a la tentación y hace su voluntad, pierde todo ese derecho. Por eso es importante estudiar sobre el Espíritu Santo. En la página 350 de La Voz y su educación, sigue diciendo, es necesario presentar este tema en cada discurso. El Espíritu Santo debe presentarse en cada discurso. ¿Qué declaraciones maravillosas hizo Cristo acerca de su representante ante el mundo? Este es el tema animador que debemos mantener delante del pueblo. Cuando comprendamos el papel, es decir, la obra del Espíritu Santo, traeremos sobre nosotros mismos todas las demás bendiciones. Y el Espíritu nos hará completos en Cristo. Así que ahí está las revelaciones motivadoras para que ahora, con calma, pacientemente, pidiendo a Dios que nos dé el tiempo, que nos dé la sabiduría, su Espíritu Santo, y pueda proveernos de todos los materiales para poder estudiar la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Una de las primeras obras del Espíritu Santo está registrado en el libro Hechos de los Apóstoles 43. Vamos a enumerar 5 obras principales. La primera dice así: el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario y de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Así que el Espíritu Santo es enviado por Dios como un agente regenerador.
pero para regenerar, para volverlo al estado original o para darle nuevo nacimiento, el Espíritu Santo primero cumple la función de trabajar externamente, llamándole, atrayéndole, advirtiéndole, reprendiéndole, como un imán que atrae a Cristo a la salvación. Y si el pecador no se resiste, entonces el Espíritu Santo entrará en la mente, en el corazón, para crearlo de nuevo, para limpiar el corazón, la mente, la vida y darle una vida nueva. Pero para ello, el creyente necesita comprender y aceptar el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Dios. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en este mundo. Por eso Jesús siempre hablaba y predicaba y enseñaba y decía: si el grano no cae en tierra y no muere, no dará nacimiento a una nueva vida. El trigo guardado en el estante, en el almacén, no podrá dar vida. Así es la obra del Espíritu Santo, es dar muerte al yo, a la carne, y dar nacimiento a una nueva vida. Si no hay muerte al yo, no habrá nueva vida. El Espíritu Santo no podrá hacer ninguna obra en el creyente. Por eso necesitamos estudiar la muerte al yo, renuncia al yo. Hemos estudiado en la séptima condición, séptimo paso. Renuncia al yo, al mundo y a todo. Segunda función del Espíritu Santo en este mundo. Deseado de todas las gentes, 624. Dice: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero, mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Así que, una vez que el Espíritu Santo regeneró, o restauró, o engendró una nueva vida, ahora su segunda función es morar en el corazón. Y al vivir en el corazón y dirigir la vida del nuevo creyente espiritual, es ahora enseñarle la verdad, definir la verdad, dar claridad al Evangelio, a la palabra de Dios para el creyente. En otras palabras, es educarlo, instruirlo, para que sea un instrumento para llevar la verdad al mundo. Dice: hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de las falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Entonces, ¿cómo podemos saber si el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón y en nuestra mente y hemos nacido a vida nueva y tenemos esa vida en Cristo? Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, y el Espíritu Santo mora en él. Entonces tendrá la verdad en el corazón. Y toda verdad, ¿qué hace? Dice: libera, da paz, da consuelo, da gozo, da felicidad, seguridad, éxito, la verdad. Pero la mentira, la falsedad, las tradiciones, ¿qué cosa dan?
llevan al fracaso, llevan a la tristeza, lleva a todos los males de este mundo. Entonces, ¿qué clase de vida cristiana yo vivo, tú vives? Si eres religioso, ¿cómo es tu vida? ¿Tienes amor? ¿Vives feliz? ¿Tienes paz? ¿Todo va bien? ¿El Espíritu Santo allana el camino y retira los obstáculos? ¿Todos los males de este mundo que Satanás pone en el camino lo convierte para bien? Porque Pablo dijo en el libro de Romanos, todas las cosas malas de este mundo les ayuda a bien a los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. Pero si nuestra vida espiritual no crece, somos tibios, fríos, no tenemos amor, entonces todavía necesitamos ser regenerados, verdadera conversión. El espíritu del mal, dice, conduce a los que no tienen el Espíritu de Dios, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma el error. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Así que el Espíritu Santo, morando en el corazón, subyuga al hombre viejo, al yo, al ego, a la mente carnal, para que no lleve al pecado. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 430, sigue diciendo: la obra del Espíritu Santo es guiar a toda verdad. Cuando dependéis de la palabra de Dios vivo en el corazón, la mente y el alma, el conducto de comunicación, queda expedito. Así que si el Espíritu Santo nos guía a la verdad y la palabra de Dios tiene vida, poder en el corazón, entonces el camino de comunicación entre el creyente y Dios está abierto, está expedito. Es como si tuviéramos un celular espiritual. Debemos vivir en continua comunicación con el cielo. Pero la comunicación con el mundo ya está roto, ya está cortado, porque no podemos tener comunicación con el mal y con el bien al mismo tiempo. El estudio profundo y ferviente de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo os suministrará maná fresco, y el mismo Espíritu hará eficaz su empleo de la palabra, aplicando la mente a la tarea de comprender la palabra de Dios, y están preparados para ser obreros juntamente con Dios. El que tiene el Espíritu Santo morando en el corazón, entonces el Espíritu Santo cada día le va a suministrar maná fresco, verdad nueva, crecimiento. Y así el creyente espiritual es educado. No es educado el yo, el ego, el hombre viejo con mente carnal. Debe morir, debe menguar. Por eso Juan Bautista, cuando Jesús fue bautizado por él, que dijo a sus discípulos Juan Bautista tenía muchos seguidores, tenía una iglesia grande, aunque no era organizada, pero tenía seguidores. ¿Y qué dijo Juan Bautista?
Ahora dice, a mí me toca menguar, a Cristo le toca crecer. Una gran verdad. Por eso cuando los líderes, los maestros, los pastores, cualquiera que predique, enseñe y gane almas para Cristo, cuando las almas aceptaron a Cristo, recibieron bautismo del Espíritu y bautismo del agua, ahora están en buenas manos. El pastor, el líder que dirá, ahora tienes que depender de Cristo, perseverar en Cristo, seguir a Cristo. Ya no confíes en mí, yo debo ir como líder, pastor, a seguir buscando otras almas. Pero los pastores, líderes que no han experimentado la obra del Espíritu Santo, de la regeneración, de la conversión, tampoco no pueden enseñar esa obra a los creyentes, entonces se quedan cuidando a los creyentes toda una vida. El pastor, el líder, muere en la iglesia, en el grupo, cuidando creyentes. Y los creyentes también a la final morirán sin haber experimentado la conversión. A eso lo llama revoloteando los pastores en las iglesias, de iglesia en iglesia, y repitiendo los mismos sermones. No hay sermón nuevo, no hay maná nuevo, no hay luz nueva, porque no tienen el Espíritu Santo en el corazón los líderes. Y la iglesia está muriendo, está secándose, dice, como los desiertos. Pero el Espíritu Santo, su obra es dar nueva vida, dar nueva luz, cada día un alimento fresco, pasto fresco. Deseado de todas las gentes, 624. Aún tengo, dijo Jesús, muchas cosas que deciros a los apóstoles, y continuó, mas ahora no las puedo comunicar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, os guiará en toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y todo lo que recibiere del Padre y de Cristo, y os hará saber las cosas que han de venir. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como la voz de Dios, los apóstoles, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos durante los 3 años y medio que estuvieron con Jesús. No pudieron liberarse de esa enseñanza de los rabinos y respetaban como voz de Dios. Y por eso Jesús no pudo revelarles todas las verdades. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos, en la mente de los discípulos, y no comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo. No entendían la vida espiritual que necesitaban. Aunque Cristo les había explicado tantas veces, en parábolas, en comparaciones, sus mentes se habían confundido, no comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Por eso los apóstoles o los discípulos, cuando Jesús fue apresado, lo negaron y lo abandonaron, porque no tenían el Espíritu Santo morando en su corazón, en su mente, y no los podía librar. Así hoy, los cristianos, las iglesias, si no tienen a Cristo, no podrán enfrentar todos los males de este mundo que se están desatando. Así dice, Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos, y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Así hoy, el cristianismo, los religiosos no pueden comprender las mejores prédicas de los líderes.
necesita Espíritu Santo en el corazón, en la mente. Estas también les serían revelados por el Espíritu Santo. El Espíritu había de vivificar su entendimiento, o sea, dar vida a la mente, a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Y les dijo: cuando viniere aquel Espíritu de verdad, dijo Jesús, os guiará a toda verdad. Y acerca de cómo el Espíritu Santo establece la verdad en el corazón. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la ley de Dios. Una cosa es memorizar, llenar la mente carnal de conocimiento de la verdad, de la ley, de la Biblia. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo grabe, establezca la verdad en el corazón y en la mente, para nunca más olvidarse, y para que esa verdad produzca un cristiano santo, justo, bueno y perfecto. Los principios grabados llevarán a la obediencia. Así como en un estudio anterior hemos comparado, si un celular, un laptop, una computadora, si no tiene los programas, no va a funcionar. Así es el cristiano. Si el Espíritu Santo no grabó la palabra de Dios, los principios, la ley, el amor en el corazón, el cristiano no va a tener amor, no va a obedecer los principios del reino de Dios, no va a cumplir las leyes de Dios. Necesita el Espíritu Santo en el corazón que esté grabando todos los días la verdad. Obreros Evangélicos 301 dice: la predicación de la palabra no sirve de nada sin la presencia y la ayuda o la dirección del Espíritu Santo. Esto necesitamos tomar en cuenta y nunca debemos olvidarnos. La predicación de la palabra de Dios no sirve de nada sin la presencia y la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón, acompañada por el Espíritu Santo, vivificará la conciencia y transformará la vida y dará una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Puede, dice un predicador, ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? ¿Puede presentar con oratoria, con eficiencia, con todo talento humano la letra de la palabra de Dios? Profecías, leyes, salud, todo puede, dice. Y puede estar, dice el predicador, familiarizado con todos sus mandamientos y promesas de la Biblia y predicarlo. Pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito, a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial del Espíritu Santo. Por eso las mejores prédicas no dan éxito. Puede llenar coliseos, estadios, iglesias, pero si los creyentes no llegan al punto de la verdadera conversión, a la regeneración, a la restauración, al nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo, y nacer con el carácter de Cristo y con el amor en el corazón, de nada valdrá esos creyentes en las iglesias, en los estadios, en los coliseos. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, pueden hacer de uno un conducto de luz, un misionero viviente. De nada servirá sin el Espíritu Santo, ni la educación, ni la ventaja,
nada que el hombre pueda poner de su parte. Antes que se escribiera un libro del Nuevo Testamento, antes que se predicase un sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos mientras oraban, unánimes. Después, el testimonio de sus enemigos de Cristo y del Evangelio fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y habéis trastornado todo el mundo. Ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Lo hace eficiente, lo prepara, le dota de poder, de habilidad, de talento, de elocuencia, y lo prepara eficiente mensajero. El ser humano carnal solamente será un instrumento en las manos del Espíritu Santo, así como un instrumento musical. Si se ponen en las manos de un maestro, de un experto, hará sonar una música maravillosa, excelente. Pero un ser humano que no es músico, que no es maestro, no podrá tocar ninguna música en los mejores instrumentos. Así es el Evangelio. El ser humano no puede predicar eficazmente, poderosamente y cambiar vidas, llevar a la conversión, a la salvación, no puede. El Espíritu Santo tiene que estar en el predicador y el Espíritu Santo tiene que poner las palabras y dar vida a las palabras del predicador en la mente, en el corazón del creyente. Hemos aprendido dos obras principales: regeneración, engendramiento, nuevo nacimiento, y luego su obra en el corazón, como prosigue. Que Dios pueda bendecir su palabra del estudio de hoy, y ahora quedaremos aquí para continuar en el próximo estudio. Dios pueda bendecir estas palabras y el Espíritu Santo pueda dar poder y vida a estas palabras en el oyente sincero y deseoso de salvación, y especialmente ser liberado en este tiempo de los poderes de este mundo y de los poderes del pecado y del pecado que mora en nosotros y de todas las actividades de este mundo que están contaminados con pecado. Gracias a Dios, gracias por vuestra comprensión y atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.